Hermanas, buen día. Vamos a continuar con la primera carta de Pedro. En esta ocasión vamos con el tema 5. Y yo le puse de título a este tema 5, Ejercitemos el dominio propio. Y vamos a estudiar lo que es primera de Pedro 1, de 13 al 16. Dice la palabra de Dios: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y pues aquí Pedro nos está exhortando a que pensemos con claridad y que ejercitemos el control propio, que pongamos nuestra esperanza en la salvación inmerecida cuando Jesucristo se ha revelado al mundo. Dice que vivamos como hijos obedientes de Dios, y para ser obedientes tenemos que estudiar mucho las Escrituras, porque solo así vamos a conocer lo que nuestro Dios demanda de nosotros, lo que le agrada y lo que no le agrada. Y dice que pongamos esta esperanza en nuestra salvación inmerecida. Y es que se llega a Pedro nos dice que no volvamos atrás a nuestra vieja manera de vivir. Y es que, como les vuelvo a repetir, si no estamos en la palabra de Dios, somos olvidadizos, y si no lo ejercitamos su palabra, podemos volver atrás. Y es lo que Pedro nos exhorta a no vivir a fin de satisfacer nuestros propios deseos que antes hacíamos. Antes los hacíamos, dice, que por ignorancia, pero ahora Pedro nos exhorta a ser santos en todo lo que hagamos, tal como Dios es santo. Y vamos a leer Romanos 12, del 2 al 5. Y estos versículos a lo mejor hasta no los sabemos de memoria, pero debemos de meditar. Y como dice Pedro, pensemos con claridad para ejercitar el control propio. Y dice a partir del versículo 2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios preparó a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y aquí Pablo nos está también exhortando a que no nos amoldemos a este mundo, sino que transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y solamente la palabra puede ir renovando nuestro entendimiento, y para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recordemos que nosotros somos los imperfectos, nosotros somos las imperfectas, y Dios, Él es el que nos va a ir perfeccionando con esa buena voluntad agradable. Y también nos dice que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que pensemos bien, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces dice que no nos creamos más que nadie, porque somos un cuerpo, y el cuerpo tiene varias funciones, y aún el dedo pequeñito o la uña son muy importantes. Así de que dice que así como nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros. Vamos a leer Santiago 3:13 y dice la palabra de Dios en pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y este mismo consejo, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que provienen de la sabiduría. Bueno, hermanas, pues así con estos consejos vamos a ejercitar el dominio propio y como dice en su palabra, ¿no? Antes lo hacíamos por ignorancia, para satisfacer nuestros propios deseos, pero ahora tenemos que ser santos en todo lo que hagamos, tal como Dios nos llamó y quien nos eligió es santo. Nosotros también tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y ya hemos visto que santos es apartados. Me tengo que apartar de los malos pensamientos, me tengo que apartar de las costumbres del mundo, me tengo que apartar de lo que no me edifica, porque muchas veces nos damos permisos y ahí es cuando van a empezar mal las cosas y pues viene a peor y nos vamos alejando cada vez más de la santidad por permitirnos ciertas cosas. Debemos de ser sabios y entendidos. Hasta por eso pidamos esa sabiduría a Dios, esa sabiduría que viene de lo alto, para vivir esta vida honesta, como nos dice aquí, haciendo buenas acciones, con humildad. Aunque muchas veces nos digan que aunque somos exagerados, pues es mejor quedar bien con el Dios Todopoderoso, con el que puede echar nuestra alma al infierno. Tenemos que quedar bien porque ya nos sacó de esa vana manera de vivir. El hombre solamente nos podrá tachar, criticar, pero nosotros debemos de ser bien firmes en lo que Dios nos demanda, obedientes a Él, como dice, como hijos de ese Dios santo que nos demanda esa santidad, porque Él es santo y nos pide eso de nosotros, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y vamos a leer por último Levítico 19:2 y dice la palabra de Dios, Levítico 19:2: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas.